¿Qué tal, ingeniera, compañeros? Muy buenos días. Para el día de hoy, mi grupo, conformado por mi persona, por los estudiantes Gómez, Florian, Kevin, González Pajuelo, Álvaro y Giraldo Clemente Lenny, le vamos a exponer sobre el cobre en la agricultura, el cobre como nutriente para la planta. Siguiente, por favor. Bien, para esta oportunidad vamos a tocar los siguientes subtemas, ¿no? Vamos a dar una breve introducción de cómo está el cobre dentro de la agricultura, el comportamiento dentro de la planta, del suelo y su comportamiento como fertilizante. Así también vamos a ver las funciones principales que cumple dentro de la planta y finalmente vamos a ver cómo debemos aplicarlo al suelo. Algunas recomendaciones. Siguiente, por favor. Bien, para una breve introducción, tenemos al cobre como un micronutriente, es decir, como un elemento que no se utiliza en grandes cantidades como el carbono, como el nitrógeno, etcétera, pero sin embargo sí que es muy necesario para la planta. El cobre, abreviado por las letras Cu, está dentro de los micronutrientes esenciales o nutrientes esenciales. ¿Y qué rol cumple en la agricultura? Como les dije, es un microelemento, químicamente pertenece a los oligoelementos y aunque sea requerido en mínimas cantidades, sí que es muy necesario para la planta, para un buen funcionamiento a nivel fisiológico y morfológico incluso. Aquí dentro de este grupo, como pueden ver aquí en la pantalla, también se encuentran elementos como el zinc, el boro, el hierro, el manganeso, etc. Y aquí tenemos como principal fertilizante en la agricultura el sulfato de cobre pentahidratado. Y aquí tenemos una foto de un mineral de cobre. Siguiente, por favor. Ahí tenemos otros ejemplos de minerales de cobre que se encuentran naturalmente. Una anterior, por favor. Por ejemplo, ahí tenemos óxido de cobre, como por ejemplo la que tenemos aquí, una muestra de óxido de cobre. Hubiese estado interesante mostrarla en clase, pero dadas las circunstancias no se pudo. O este otro mineral, que es la cobelita, que estaríamos mostrando en pantalla también, que se encuentra de forma natural en la naturaleza. Bien, ahora vamos a pasar con el siguiente subtema, funciones en la planta. A Adelante, las funciones compañero. del cobre en la planta, en la cual el cobre es necesario en la fotosíntesis y la respiración de la planta. También sirve para el transporte del oxígeno de la planta, interviene en la biosíntesis de la lignina, ¿no? En la cual la lignina se forma y va a dar resistencia contra el patógeno y los factores abióticos. Ahora, otro punto importante es el cofactor enzimático, en la cual van a estar bastante acá las enzimas que se requieren para la planta. Como dije, la fotosíntesis es necesaria para la síntesis de la clorofila y capta energía luminosa. El metabolismo de carbohidratos y proteínas, en la cual facilita las reacciones bioquímicas. Otro punto sería la defensa antioxidante. Enzima antioxidante superóxido dismutasa, en la cual esta protege del estrés de oxidante que la planta obtiene, ¿no? Y la regulación de etileno. Recordad que el etileno es para la moderación del fruto y el sabor y el color del fruto también, en donde el cobre va a intensificar y mejorar la calidad del producto. Vamos ahora con respecto al metabolismo, ¿no? El papel importante en 3 puntos, implicando en la fotosíntesis, en la formación de la pared celular y en la síntesis de las proteínas. En el impacto de la fotosíntesis del cloroplasto, como ya sabemos, y viene ahora si hay déficit de cobre, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a expresar de manera, en las hojas jóvenes, va a tener palidez. En la formación de paredes celulares, ¿de qué manera se va a expresar? Recordemos que las paredes celulares vienen a ser la lignina, ¿no? ¿De qué manera se va a expresar si hay déficit de cobre? Por la falta de rigidez en los tallos y en las hojas, ¿no? Y en la síntesis de la proteína, la déficit de cobre en los cereales debe expresar de manera que va a haber manchas cloróticas. Exceso. En la dificultad de desarrollo de las raíces va a inhibir la actividad microbiana de rizósfera. Si hay exceso, también va a haber conducirse a la clorosis férrea.
También va inhibiéndose al crecimiento y causando daño oxidativo en la célula. Vamos a hablar con respecto a la absorción del cobre en la planta, ¿no? Se va a ver de dos formas, en la cual una va a ser de forma ion-divalente, en donde se va a expresar en suelos arenosos, y la otra forma va a ser de ion monovalente, en la cual se va a expresar en suelos con baja concentración de oxígeno. Entonces, ¿de qué manera va a comenzar? En difusión de apoplástica y transporte activo, en la cual la difusión apoplástica se va a mover por los espacios intercelulares y las paredes celulares. Y el transporte activo se va a transportar a través de la membrana plasmática hacia el tejido vascular, en donde esta translocación se va a transportar, ya como todos ya sabemos, en el xilema, ¿no? A continuación, mi compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre los factores que influyen en la disponibilidad del cobre en el suelo, ¿no? Como primer factor vamos a tener al pH del suelo. Pero antes de ir por ello es importante recordar en qué forma absorbe la planta el cobre. Bien, tenemos principalmente una forma que está en la parte superior derecha o izquierda y es el catión divalente de cobre, ¿no? El Q+2. Bien, ahora sí, vamos primero con el factor pH del suelo. ¿Qué pasa? Que el cobre está muy influenciado por el pH. Los datos revisados nos dicen que la disponibilidad del fósforo disminuye cuando el pH es mayor a 7 y aumenta con valores inferiores a 6. ¿Esto qué nos da a entender? Que el cobre es más disponible en suelos con un pH un tanto ácido. Y esto se relaciona con el siguiente enunciado, ¿no? Con el siguiente enunciado que también encontramos en una revista que nos decía que el cobre en suelos alcalinos tiende a precipitarse como óxido o carbonato insoluble, y mientras que en suelos ácidos es más soluble. A su vez, esto está relacionado con el tipo de suelo y el porcentaje de materia orgánica que hay ahí. Por ejemplo, en suelos arenosos tenemos que el porcentaje de materia orgánica no es mucho. Y en suelos arcillosos, pues sí que el porcentaje de materia orgánica sube un poco, ¿no? Y nos dice que en tanto a la materia orgánica, el cobre se enlaza con la materia orgánica formando compuestos estables, lo que dificulta que se absorba. Y por último, vamos a tener elementos antagónicos como el magnesio o el zinc que compiten con el fósforo al ser asimilados por la planta. Bueno, la raíz absorbe al cobre en forma de ion cuproso o ion cúprico y es transportada a través del xilema de la planta. Bueno, al llegar a todas las partes de las plantas, cumple la función de la formación de lignina y también hace la función de reacciones enzimáticas en la fotosíntesis, como es la formación de clorofila y transporte de electrones. ¿Cómo son los síntomas de deficiencia? Los síntomas de deficiencia son el marchitamiento, desecación de las hojas más jóvenes. Las hojas se doblan hacia abajo y obtienen un brillo azul pálido. Los tallos y ramas y ramitas son menos fuertes. Eso se debe a la falta de lignina y hay un retraso en el crecimiento. La extracción del cobre, ¿no? La extracción del cobre es a través de las minas, donde extraen los minerales tales como malaquita, neorita, entre otras, ¿no? Donde son transportadas a unas plantas procesadoras y son dispuestas a la venta en forma líquida o sólida. Como fertilizante. Tenemos fuentes comunes. Una de ellas es el sulfato de cobre, que es un compuesto químico inorgánico. Es una de las formas más utilizadas, también conocida como sulfato cúprico. También tenemos quelatos de cobre, que proporcionan mejor disponibilidad en los suelos con pH altos. Además, es un compuesto que contiene cobre y una molécula orgánica que se utilizan como fertilizantes para corregir deficiencias de cobre en los cultivos. Siguiente, por favor. Método de aplicación. Tenemos dos vías, una que es la vía foliar y la vía de suelo. En la vía foliar, útil para corregir las deficiencias rápidas, se recomienda en concentraciones bajas para evitar la toxicidad. La otra es vía suelo, generalmente en dosis controladas para evitar acumulaciones tóxicas. Se aplica al suelo como fertilizante para corregir las deficiencias en el cultivo.
Siguiente, por favor. Propiedades fungicidas y bactericidas del cobre. El cobre, además de ser un aliado para el desarrollo de la planta, actúa como fungicida y bactericida, ya que presenta acciones protectoras multisitio. Tenemos 3 puntos de acción importantes. Uno es la coagulación del protoplasma celular, donde se destruye el sistema enzimático, se crea una oxidación catalítica y se altera el sistema redox del hongo. El otro punto sería la teoría suicida del hongo, donde se segrega trimitil y amina y glucocola, que solubiliza cobre, favoreciendo la penetración y alteración enzimática. La otra es la quelación, la cual durante la fase de absorción de los iones cúpricos sustituye elementos esenciales en las moléculas orgánicas, produciendo la intoxicación del hongo. Eso sería todo.